Bueno, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. A esta hora les tengo un dato. Más de 15.000 personas conectadas con nosotros, escuchando las perspectivas económicas para el próximo año, escuchando este panel que acaba de pasar con mercados financieros globales, retos y oportunidades. Y a esta hora, como seguimos interactuando y como seguimos también escuchándolos a todos ustedes, a nuestro público que nos sigue hasta ahora, vamos a ir con la siguiente pregunta que vamos a tener en pantalla en este preciso momento. De la información elaborada por nuestras áreas de investigación económica y estrategia en activos financieros, ¿cuál es la característica que más valora? Oportunidad, calidad y confiabilidad, fácil de comprender, detalle y profundidad del análisis, canales de acceso o incluso asertividad. Mientras ustedes van respondiendo y para seguir cumpliendo con la agenda de esta tarde, bueno, vamos a empezar ya el siguiente panel de esta tarde de martes 2 de noviembre. Yo los voy a estar acompañando en este panel. Gina Ramos, periodista especializada en economía, editora económica de Cable Noticias actualmente. Y quiero contarles que vamos a tener dos invitados de lujo a esta hora. Permítanme presentárselos. Primero, Ricardo Hausmann. Es un muy reconocido economista, es quizá o sin duda uno de los mejores economistas venezolanos de la historia. Él es profesor de Harvard y actualmente director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard. Nos acompaña desde Boston. Señor Hausmann, ¿nos escucha? Buenas tardes. Perfectamente, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Permítame, bien. Sí señor, ahí lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Permítame presentarles también a nuestro siguiente panelista, también un economista muy reconocido en Colombia. Él es Mauricio Reina, analista e investigador asociado de FEDesarrollo. Le vamos a dar la bienvenida. Mauricio, buenas tardes. ¿También nos escucha bien? Hola Gina, ¿qué tal? Perfectamente. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con Ricardo. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas y a nuestro público en general. Bueno, vamos a tener nuestro panel análisis del contexto político y económico de América Latina y de Colombia. Un tema muy relevante. ¿Por qué? Esta región, aparte de que va a ser una de las más afectadas con las consecuencias nefastas de esta pandemia, de esta grave crisis, esta región ha bajado muchísimo en los niveles de pobreza, hemos retrocedido años, hemos deteriorado también los índices de bienestar social y desigualdad. Y todo eso se está dando en un marco o en un contexto de cambio de mapa político en la región. ¿Por qué? Venimos de las elecciones presidenciales de Perú. Ustedes saben, ayer los peruanos tuvieron que elegir entre dos gobiernos de extrema. Finalmente eligieron a un gobierno de extrema izquierda que afortunadamente para muchos ha estado suavizando ya su discurso. Luego, en 15 días, vamos a tener las elecciones legislativas en Argentina. También un hecho muy importante porque allí se espera, o todo parece indicar que habría un revés para el gobierno actual. Luego tendremos elecciones en Chile, el 21 de este mes, elecciones presidenciales, reemplazo de Sebastián Piñera. Pero más allá de eso, los chilenos están redactando una nueva constitución en su país. Como si fuera poco, Colombia va a tener también cambios el próximo año en el escenario político. En marzo vamos a tener elecciones de Congreso, pero también consultas internas de los partidos políticos. Y en mayo vamos a tener las elecciones presidenciales. A propósito, esta mañana, según una encuesta en nuestro sitio web, ese será el tema primordial para el próximo año, por encima de la inflación o por encima de los precios al consumidor que estamos viendo que han estado subiendo y es una de las preocupaciones a nivel global.
Luego también tendremos elecciones en Brasil, elecciones presidenciales en octubre y en Honduras y Nicaragua. Me tomé todo este espacio para contarles a qué nos estamos enfrentando y ahora sí les cuento un poquitico la dinámica del panel. ¿Qué vamos a tener? 5 grandes preguntas o 5 grandes áreas. Cada panelista va a tener en promedio 3 minutos para poder responder. El otro panelista va a poder hacer su aporte o eventualmente una contrapregunta y también vamos a tener preguntas del público, por supuesto, a esta hora. Sin más ni más, quisiera entonces comenzar preguntándoles un poco su primera impresión de cómo creen que va a cambiar el entorno económico en América Latina para el próximo año y quisiera comenzar con el señor Hausmann. Lo escuchamos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar con todos ustedes y con mi amigo Mauricio Reina, con quien he compartido mucho en este último año y pico. Venimos de una época muy dura, la pandemia fue muy dura, fue particularmente grave en América Latina. Perú tiene de los índices de mortalidad más grandes del planeta. América Latina está entre las áreas más afectadas. Tuvimos una gigantesca caída en el producto el año pasado, grandes aumentos del desempleo, etcétera, pero la verdad que la mano ha cambiado mucho en varias dimensiones. En primer lugar, los índices de la pandemia han bajado enormemente en América Latina, están hoy mucho más bajos que en Estados Unidos, a pesar de que el proceso de vacunación ha sido más lento que el de Estados Unidos. Pero desde un punto de vista de pandemia ya estamos en una situación de muchísimo mayor normalidad. Segundo, el mundo se ha pegado un acelerón, un crecimiento mucho más fuerte de lo esperado, especialmente del lado de la demanda. Hay muy gran aumento de la demanda, hay una gran mejora de los términos de intercambio de América Latina, especialmente de Sudamérica, y eso también está cambiando las perspectivas potenciales de crecimiento, las perspectivas de la balanza de pagos. Los sistemas financieros siguen internacionalmente, hay, digamos, mucha liquidez. Las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen muy bajas. El bono de 10 años como por debajo del 1,5%. Eso han estado así o han subido un poco en términos nominales, pero en términos reales, con esta aceleración de la inflación, quiere decir que las tasas reales de interés son aún más bajas que antes. De modo que todo esto genera un ambiente relativamente cómodo para una recuperación fuerte en América Latina, y esa recuperación ya la hemos visto en el año 2021. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, los países en el año 2021, la gran mayoría, o recuperaron casi toda la caída del año pasado o tienen un PIB esperado para el año 2021 superior al del año 2019. Ese es el caso de Brasil, ese es el caso de Chile. Perú todavía no está ahí, pero no está muy lejos. Cayó como 11% el año pasado, se piensa que va a subir como 10% este año. Es el caso de Colombia, donde los indicadores de crecimiento este año para Colombia vienen creciendo. Y yo creo que esa dinámica de fuerte recuperación probablemente vaya a seguir. Tenemos varios retos por delante, tenemos que mantener el control sobre la pandemia, tenemos que reabrir las escuelas, y no solamente reabrir las escuelas, sino ver cómo adaptamos el proceso educativo para que los niños que probablemente aprendieron bastante poco durante la pandemia puedan retomar el proceso de clases bien. Tenemos empresas que tienen sus balances muy dañados, pero con unas perspectivas futuras positivas. Entonces tenemos que ver cómo le inyectamos algo de capital, cómo se recapitalizan las empresas para que tengan los recursos para crecer. Y tenemos unas cuentas fiscales que se dañaron mucho durante la pandemia, la relación deuda-PIB subió mucho, pero que ahora con la mejora de los términos de intercambio y la aceleración de la economía, también creo que esas cuentas fiscales se van a recuperar de manera sustancial. De modo que
tenemos que contar todas nuestras dificultades, todas nuestras pérdidas, los avatares que nos dio la vida, pero debemos decir que, digamos, el futuro se ve mucho más promisorio de lo que muchos pensamos. Muchas gracias. Perfecto. Mauricio, su opinión al respecto de cómo cree que va a cambiar ese entorno económico de América Latina. Bueno, muchas gracias. Yo comparto con Ricardo Hausmann la percepción de la recuperación en lo que queda de este año y quizás el comienzo del año siguiente. Sin embargo, creo que hay dos dimensiones que hay que tener muy presentes hacia la segunda mitad del año siguiente. Una tiene que ver con el cambio en el entorno macroeconómico internacional y la otra tiene que ver con algo que vamos a tocar más adelante en esta discusión seguramente, que son factores políticos. En concreto, en el caso de Colombia, como bien lo decía Gina hace un rato, el tema de las elecciones va a ser crítico. ¿Por qué arranco señalando el entorno macroeconómico internacional? Porque así como nuestros países latinoamericanos tuvieron los rigores que señalaba Ricardo hace un momento el año pasado y que todos los conocemos bastante bien, el proceso de recuperación se ha dado en medio de unas circunstancias más o menos favorables. ¿A qué me refiero con eso? A que ha habido, por una parte, una cierta tolerancia internacional hacia los desequilibrios fiscales. Todas las economías del mundo se desequilibraron fiscalmente. Todas tuvimos, desde las desarrolladas hasta pasando por los países emergentes hacia las menos desarrolladas, todos tuvimos que meterle el acelerador al gasto público y se descuadraron las finanzas públicas. Evidentemente, algunos países, como Colombia, por ejemplo, perdimos grado de inversión, pero en general hubo relativa tolerancia a estos descuadres desde el punto de vista fiscal. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esa tolerancia? Primera gran pregunta que voy a tratar de abordar en 30 segundos. Pero la segunda gran pregunta, la que tiene que ver con la financiación, no solamente de los déficits fiscales, sino también de los déficits externos. Y esa financiación nos ha tocado en suerte de manera muy abundante desde el año pasado, todo lo corrido de este año y quizás hasta más o menos el tercer trimestre del año entrante. ¿Por qué? Porque tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, en general la política monetaria de los países desarrollados, ha sido tremendamente expansionista. Y eso ha significado abundancia de recursos internacionales. Ricardo lo decía hace un momento, tasas de interés reales e incluso nominales tremendamente cómodas, tremendamente fáciles. Una abundancia de recursos que no sabe a dónde ir y va incluso a economías que pueden tener un nivel de riesgo relativamente elevado e incluso donde las rentabilidades pueden no ser muy buenas, pero son en todo caso mejores que las que ofrece el sistema financiero internacional en medio de esta abundancia de recursos. ¿Por qué digo que esto puede empezar a cambiar hacia el tercer trimestre del año entrante? Porque todos sabemos que se han empezado a sentir presiones inflacionarias en el mundo. Se han empezado a sentir de sobra. Creo que al final de esta charla vamos a hablar un poco de Colombia, por lo tanto no quiero profundizar en Colombia, pero ustedes saben que en Colombia la inflación pasó de estar por debajo de 2% hace 5 meses a estar por encima de 4%. Ese es el rango meta del Banco de la República actualmente. En 5 meses se recorrió todo el rango meta y se salió hacia arriba, pero no me importa por ahora tanto Colombia. Me interesa una encuesta de la agencia Reuters que hizo hace apenas una semana a economistas de Estados Unidos, 67 economistas de Estados Unidos, importantes todos ellos, preguntándoles cuándo creen que empiezan a subir tasas de interés en Estados Unidos. De esos 67, 40 dicen que en el primer trimestre del 2023, eso nos da un 2022 relativamente tranquilo, pero 27, que no es despreciable, digan ustedes que es más de la tercera parte en todo caso, dice que en el cuarto trimestre del año entrante. Entre el cuarto trimestre del año entrante y el primer trimestre del 2023 vamos a empezar a vivir una reversión de esta situación global internacional
de abundante liquidez, bajas tasas de interés, capitales que llegan a cualquier parte, y que ha sido muy favorable para economías latinoamericanas porque ha permitido en algunos casos financiar los desequilibrios fiscales. El año pasado, según la CEPAL, fue un año récord en emisión de bonos, de títulos de deuda pública, solamente superado por poquito por el 2017, pero fuera del 2017 un año récord en los últimos 8 o 10 años en emisión de deuda pública. Pues bien, esos recursos abundantes internacionales van y financian esa emisión de deuda pública. Pero también, y esto no es menor, déficits externos. Algunos países de América Latina, lo vamos a ver en un momento quizás, no tienen un déficit externo preocupante. Otros países, como Colombia, tienen un déficit externo muy preocupante. Y todos tenemos presiones hacia una mayor devaluación. Hoy en día, nuestra recuperación se está dando con unas tasas de cambio más o menos contenidas, con una inflación que empieza a aumentar y con unos déficits fiscales más o menos bien financiados, urgidos de un ajuste fiscal. Pero a la vuelta de un año o 5 trimestres, dependiendo de a qué encuestas le crea uno, va a empezar a escasear la liquidez internacional para financiar los déficits fiscales, para financiar los déficits externos, y va a haber mayores presiones de tasa de cambio, de una elevación de la tasa de cambio, y por lo tanto se incrementarán las presiones inflacionarias. ¿Cómo maneje cada país esos dilemas? Va a ser materia que creo que vamos a discutir más adelante con Ricardo, porque cada país tiene condiciones distintas, pero es un entorno distinto, ciertamente, el que nos vamos a estar enfrentando más o menos en 5 trimestres al final del año entrante o comienzos del año 23. Bien, Mauricio, quisiera entonces preguntarle a Ricardo en este momento su apreciación al respecto sobre lo que usted nos está hablando de mayores presiones inflacionarias. Hablemoslo en general de América Latina y más adelantico nos enfocamos en Colombia. Mayores precios al consumidor, pero también mayores presiones por el lado de la tasa de cambio. Ricardo, si nos puede por favor dar su apreciación en términos generales como debilidades y fortalezas de estos países en América Latina al respecto. Yo diría que yo quisiera ser un poquito más optimista. Creo que lo que estamos viendo es un gran incremento en la demanda agregada en muchos de los países. Por primera vez en mucho tiempo, las economías están lo que dirían en Venezuela a full chola, a millón. O sea, están con todas las presiones de demanda para expandir la producción. Todavía en América Latina eso se traduce en niveles de desempleo elevados, no recuperados los niveles del 2019. El debate en Estados Unidos no es que cuánto le va a pasar al desempleo, pobre desempleo, no. El problema en Estados Unidos es que se acabaron los trabajadores. Es que hay mucho más vacantes que trabajadores buscando empleos. Y las empresas están desesperadas. Es una crisis de empleo en el sentido que no hay trabajadores, no que no hay empleos. Eso es el producto de este shock de demanda agregada que fue muy grande con respecto a una capacidad de oferta que se había disminuido porque 7 millones de personas se salieron del mercado laboral a raíz del COVID y que probablemente van a estar entrando ahora que se normalice el sistema educativo y de pronto algunos de ellos no entren porque requerirían reconvertir su capital humano en un momento, en una edad que probablemente no ocurra. De modo que con respecto a esa capacidad menguada, este aumento de la demanda ha sido muy fuerte. Yo creo que ese aumento de la demanda se va a percolar y se va a fortalecer en América Latina. Ya veremos un poco qué puede hacerle la política a esa dinámica de la demanda. Pero eso yo creo que va a traer de pronto presiones inflacionarias. O sea, el 4% de inflación que hablaba Mauricio para Colombia está por debajo de la inflación en Estados Unidos, que está en el 5 y pico por ciento. Pero hay que notar, es increíble que sea tan baja la inflación en un contexto donde el precio del petróleo más que se ha duplicado en los últimos 12 meses. Entonces, es un shock de costos también mundiales, de inflación importada del resto del mundo, pero la inflación todavía está, digamos, en unos niveles relativamente estables con tasas de interés reales en dólares, digamos, muy bajas.
Yo creo que lo que va a estar pasando, y probablemente mucho antes que del cuarto trimestre del año que viene, es que Estados Unidos va a empezar a recortar esto que llaman quantitative easing, su adquisición de títulos. Y eso va a estar impactando a los mercados antes. Pero como yo vería eso, que vería toda esta dinámica, es que Estados Unidos tiene en este momento el acelerador metido hasta el fondo, a full. Y lo que va a estar empezando a hacer es a reducir el acelerador. O sea, en teoría la política monetaria está acelerando la economía cuando la tasa de interés que fija la política monetaria está por debajo de la tasa de interés, si se quiere, de equilibrio, o la tasa de interés neutra. Y esa probablemente, con una inflación del 5 y pico %, debería estar en 5 y pico, y si no está en 5 y pico, debería estar en 3, pero no debería estar en 0, 0,25, o la de 10 años, 1,5, debería estar mucho más alto. De modo que una subida de tasas de interés lo que haría es incrementar la neutralidad de la política monetaria, pero no así de hacerla restrictiva. Y mientras más se acelera la inflación mundial, más debieron haber sido los aumentos de las tasas de interés para mantener la tasa real, pero como lo que se espera en materia de aumento de tasas nominales es tan pequeño con respecto a la aceleración de la inflación, que creo que el contexto de política monetaria para el mundo va a seguir siendo expansiva, quizás excesivamente expansiva. De modo que mi expectativa sería que para el 2022 y el 2023 las economías latinoamericanas, salvo dinámicas políticas de las que podemos hablar, van a estar en principio enfrentadas a un gran dinamismo de la demanda, que se van a diferenciar en términos de la capacidad que va a tener el aparato productivo de la oferta de poder responder a ese gran aumento de la demanda, que eso va a depender en parte de las cicatrices que dejó la crisis del COVID, y va a depender en parte de la capacidad de mantener, digamos, un ambiente político y demás que haga que la gente pueda aprovechar ese aumento de la demanda haciendo las inversiones que son, haciendo las cosas que son. Pero en general, digamos, creo que la dinámica macroeconómica va a ser de una dinámica expansiva importante que no hemos visto en mucho tiempo. Creo que este es el inicio de un nuevo superciclo de los commodities, y que agarra a América Latina con un gran aumento del ingreso nacional sencillamente a partir de la revalorización de lo que América Latina exporta, en particular Colombia. Muchas gracias, Ricardo. Yo no sé, Mauricio, si acá quisiera complementar algo, o de una vez le pregunto cómo cree que va a afectar cuando irrumpe todo este nuevo escenario político en América Latina, cómo va a afectar ese aumento de la demanda que nos estaba contando Ricardo. Pues quizás sí quisiera dar un par de puntadas antes de ir a hablar del escenario político, el escenario electoral. Y yo quisiera como mostrar que hay unas diferencias importantes en algunas de las variables críticas macro de los principales países de la región. Si estamos haciendo la transición de una situación de abundante liquidez y bajas tasas de interés y entrada de capitales a América Latina hacia otro escenario distinto que quizás vaya a empezar a cambiar en el último trimestre del año entrante y con seguridad en el primer trimestre del año 2023, en el que ya va a haber una salida de capitales relativa, un aumento de tasas de interés internacionales y, sin lugar a dudas, una mayor presión desde el punto de vista de las tasas de cambio. Creo que es relevante pintar más o menos dónde están las grandes debilidades y dónde están las grandes fortalezas de las principales economías de la región, porque en últimas, aunque el inversionista internacional logra diferenciar más o menos entre una economía descuadernada, con el perdón por la expresión, como la Argentina en este momento, de una economía con unos fundamentales macroeconómicos sólidos como la peruana, no obstante su situación política. Si bien el inversionista logra diferenciar esas dos situaciones, el paquete
América Latina, pero sobre todo el paquete Suramérica es bastante homogéneo desde el punto de vista internacional. Y yo quiero dar una puntada sobre cada uno de los países. Argentina, descuadernado. Argentina con un problema de deuda externa inmenso, con un problema de deuda pública inmenso, renegociando un crédito de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el mayor crédito que ha dado el Fondo Monetario a un país en muchísimo tiempo, si no en toda su historia, necesitando renegociarlo prontamente en medio de un entorno político complejo que ya vamos a analizar en un momento, y con una falta de fe de la gente frente a lo que puede lograr macroeconómicamente este gobierno. ¿En qué se traduce la falta de fe de la gente? En salida de capitales y por lo tanto presiones en la tasa de cambio. Argentina. Brasil, curiosamente, a pesar de su inmenso nivel de endeudamiento, muy parecido al de Argentina como proporción del PIB, tiene una situación macroeconómica más tranquila. Tiene un ministro de Finanzas, Pablo Guedes, mucho más responsable, mucho más con los pies en la tierra, a veces enfrentado con Jair Bolsonaro. Y mientras Guedes esté ahí, creo que la economía brasilera va a estar más o menos en buenas condiciones. Ahora veremos qué pasará con Bolsonaro y con Lula da Silva. En el caso de Chile, las cosas son preocupantes, bastante preocupantes. Uno ve los indicadores macro y están muy bien, los mejores de la región junto con Perú. El nivel de déficit fiscal controlado, deuda pública, la mitad como porcentaje del PIB de la que tiene Colombia, para que nos hagamos una idea. La situación de inflación creciente, pero también en niveles bajos, si uno lo quiere comparar internacionalmente. Su gran problema viene por el lado político, vamos a hablar en un momento de eso. Gina nos recordaba que tenemos elecciones presidenciales a la vuelta de 2 semanas y media y tenemos un proceso de una constituyente, de lo que ellos llaman una convención constitucional a plena marcha con un resultado indefinido. Pero en Chile, la macro más o menos bien ahora, pero con unas perspectivas difíciles desde el punto de vista de lo que la política puede hacer allí. Perú, no obstante, el ruido que pueda meter Pedro Castillo y qué sé yo, lo veo relativamente bien, enderezando el caminado en lo político. Nos lo decía Gina hace un momento y vamos a hablar de eso, cómo Pedro Castillo parece estar moviéndose hacia el pragmatismo y con unos fundamentales macroeconómicos muy sólidos en déficit fiscal, en déficit de cuenta corriente, que en realidad es prácticamente equilibrio en la balanza de cuenta corriente, y en cuestión de deuda pública mucho mejor, la mitad de la deuda pública que tiene Colombia en este momento como porcentaje del PIB. Entonces, creo que ahí hay un panorama variopinto en el que la combinación de lo económico y lo político puede dar distintos resultados, pero definitivamente ese cambio de entorno internacional, en un momento hablaremos de Colombia, de entorno internacional, dependiendo cómo agarre parado a cada uno de los países en sus cuentas fiscales, en sus cuentas externas y en su gobernabilidad, tendrá mayor o menor impacto en términos de su desempeño macroeconómico, Gina. Muchísimas gracias, Mauricio, por ese punto por punto de esos países y esa relación entre economía y política. Antes de entrar en detalle a Colombia, porque además tenemos unas preguntas también del público, ya hablando del escenario local, quisiera preguntarle a Ricardo, él cómo ve esa situación política para América Latina el próximo año, ligado también con esas demandas a nivel social que ha dejado esta crisis de la pandemia. No, excelente pregunta. Yo creo que, en primer lugar, alegrémonos que en América Latina hay elecciones y eso quiere decir que hay democracia, que hay alternancia, que la gente puede escoger, etcétera, que estamos en una situación de normalidad, que hay un cierto sentido de que somos una región normal, democrática, donde las cosas se deciden de esta manera y me encantaría que un día Venezuela forme parte de ese grupo. En el caso de Chile, creo que hay un problema político más o menos serio en el sentido de que Chile lleva más o menos 10 años creciendo poco, desde que se acabó el boom del cobre. Y
Y esa poca dinámica de crecimiento generó un cierto desazón sobre el rumbo económico y está en un intento de hacer cambios importantes tanto a su constitución y tiene una elección probablemente extremadamente polarizada por delante. La debilidad política del presidente Piñera, más que probablemente su diseño, se ha traducido en una política macroeconómica súper expansiva, súper expansiva. Han estado, no solamente dieron una gran transferencia fiscal a la gente por el tema del COVID, cuando ya el COVID estaba más o menos arreglado, en cierto sentido se lo debieron haber dado el año pasado, pero se lo terminaron dando este año. Y además han hecho ya 3 retiros de fondos, de los fondos de pensiones, van por el 4º, y eso le ha inyectado a la economía una gran cantidad de demanda agregada, de modo que la economía chilena en este momento está en un boom económico de los que estaba hablando yo de esta presión de demanda. Eso yo creo que trae un conjunto de implicaciones importantes, que cuando la gente va a tomar estas decisiones, no la está tomando estas decisiones políticas, y lo mismo creo que va a pasar en Colombia, no las va a estar tomando en el medio del 2020. Los va a estar tomando en los meses que mencionaste, pero más adelante. Y yo creo que la dinámica económica va a haber cambiado, los niveles de ansiedad económica que tenía la gente no van a ser los mismos, los niveles de frustración económica no van a ser los mismos. Aquí hay un problema, digamos, en cierto sentido técnico de América Latina, que es que no así de Argentina, por cierto. Argentina es como un desastre macroeconómico, en esto estoy de acuerdo con Mauricio, pero tiene un sistema político como un poquito más ordenado. Tienen esta institución que llaman las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde al final el sistema político se decanta y decide quiénes son los líderes de cada agrupación política. En Chile, el sistema de las 2 vueltas está funcionando para generar 2 opciones bastante polarizadas. No tan polarizadas así en Chile como fueron en Perú, en el sentido que el candidato de más extrema izquierda en Chile perdió frente al candidato de izquierda más moderado, y entonces el candidato de izquierda que tienen es más moderado que lo que fue, digamos, el equivalente Castillo en Perú. Y el candidato de derecha se ha polarizado mucho más a la derecha. Entonces, en Chile tenemos esta gran polarización política, pero yo creo que para segunda vuelta la probabilidad es que gane el candidato de izquierda y que Chile vaya hacia como un reequilibrio político, hacia una política un poco, digamos, más redistributiva. Esas cosas se pueden descarrilar, pero creo que por el camino que van en esa dirección. En el caso de Perú, como bien dijo nuestra flamante moderadora, hay una situación en la cual el presidente tiene que gobernar, necesita el Congreso para muchas cosas, y una política radical de izquierda con este Congreso no va, y un cambio en la Constitución necesita la aprobación del Congreso, que tampoco va a pasar. De modo que creo que el manejo del Perú va inevitablemente a tener que ser más moderado, pero hay ciertas preguntas sobre la competencia de este grupo de hacer un buen gobierno, porque están perdiendo mucho capital humano en el aparato del gobierno y las políticas las están como medio inventando. Pero eso va a llevar probablemente a una cierta falta de reformas políticas que les va a tocar en el contexto de un boom minero. Van a tener que decidir si quieren participar de ese boom minero con más inversiones. La primera ministra de una larga historia de estar en contra de la minería, entonces probablemente no aprovechen el boom minero para una expansión de la producción, pero sí obviamente para una expansión de las del precio y de las exportaciones y de los impuestos que genere la minería. En el caso de Colombia, bueno, de aquí a marzo pasará tiempo, pero esta es una decisión que se va a tomar
en un contexto de una economía donde se va a haber recuperado sustancialmente y las expectativas de recuperación también van a ser sustanciales. Me preocupa que en la dinámica de Colombia, como yo leo unas estadísticas que me mandaron y que me compartió Mauricio, pareciera que, digamos, el votante medio está en el centro, pero que la dinámica de elección de candidatos no les permita llegar a una consolidación de los candidatos de centro. Pero que si hubiese, por ejemplo, un candidato de centro contra un candidato de derecha, un candidato de centro contra un candidato de izquierda en segunda vuelta, que probablemente el centro ganaría. Pero de pronto esa no va a ser la opción que se le dé a Colombia, como no fue la opción que se le dio a Perú y como no es la opción que está sobre la mesa en Chile. Entonces, de pronto vamos a tener esa polarización política, pero va a ser una polarización política en un contexto económico favorable, donde siempre es posible que cometan graves errores en la conducción económica, eso siempre es posible, porque como Venezuela ha demostrado, es posible suicidarse lanzándose desde el sótano. O sea, es posible suicidarse cuando uno las tenía fácil. Pero creo que, digamos, esa dinámica política va a estar edulcorada, va a estar apaciguada por el hecho que va a estar ocurriendo en el contexto de una situación económica de mucho menos ansiedad y tensión. Muchas gracias, Ricardo. En este punto yo quisiera preguntarle a Mauricio, ya que Ricardo nos decía un poco ya su visión de lo que ha estado pasando con el gobierno de Perú. Básicamente la pregunta para Mauricio es ¿qué podría Colombia aprender de ese proceso de las elecciones en Perú y lo que hemos visto hasta este momento? Gina, yo quiero... En primer lugar, coincido con Ricardo en que el caso de Perú se está enderezando. Tiene una dosis de pragmatismo Pedro Castillo, creo yo que en medio de una situación totalmente inédita e imprevisible para él, que ha tranquilizado un poco a la gente. Y de hecho, si uno ve la evolución del índice de tasa de cambio en los últimos 10 días frente a lo que había sucedido con una salida de unos 3.000 millones de dólares en cuestión de un par de meses antes de esa fecha clave, pues se da cuenta que las cosas se han enderezado un poco. ¿Cuál fue esa fecha clave? Una fecha de reajuste de gabinete en la cual él terminó sacando a su ministro de la política, su primer ministro, su ministro del Interior, Guido Bellido, que es la ficha o era la ficha clave de Vladimir Cerrone, quien fue el que creó a Pedro Castillo ante su imposibilidad de ser candidato, una persona que venía de Sendero Luminoso, que venía de un pasado muy turbio, ante su imposibilidad de ser candidato, inventó a Pedro Castillo, y ahí está Pedro Castillo, y puso su ministro directamente, Guido Bellido. Fue tal el nivel de perturbación y de dificultad para manejar las relaciones con todos los actores políticos, incluido el Congreso, que se hizo un reajuste ministerial hacia un gabinete, que no tiene las mejores credenciales técnicas, ni mucho menos, pero que ahora es políticamente más manejable de cara al Congreso y de cara a la comunidad internacional. Valga decir que el ministro de Economía permanece en su sitio, que el presidente del Banco Central permanece en su sitio, dos personas, el presidente del Banco Central perfectamente idóneo y el ministro de Economía parece ser idóneo por el momento, y por lo tanto creo yo que ahí se van a ir enderezando las cargas. Okay. Ya voy a hacer la transición hacia Colombia, Gina, pero no puedo dejar de mencionar dos cosas, una sobre Chile y una sobre Argentina. En el caso de Argentina, en medio de este desastre macroeconómico, creo que la política va bien encaminada. Esas primarias abiertas y obligatorias que mencionaba Ricardo, que se dieron hace unas cuantas semanas, mostraron una derrota grande del oficialismo, del kirchnerismo. Y las elecciones parlamentarias que van a ser en 2 semanas y media son elecciones parlamentarias que muy probablemente va a perder el oficialismo, va a perder Alberto Fernández, va a perder el kirchnerismo. Y eso significa que se empieza a abrir, si tenemos en cuenta que va a venir un ajuste con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, se empieza a abrir el terreno para un aire nuevo político, para un próximo gobierno en un par de años, distinto al kirchnerismo.
más allá de las preferencias políticas de cada cual, el kirchnerismo es un desastre desde el punto de vista del manejo macroeconómico. Por lo tanto, creo que estas dificultades van a derivar en una situación política razonable. En el caso de Chile, estoy de acuerdo, el candidato de la derecha, José Antonio Kast, es ultraderecha. El más moderado se terminó suicidando políticamente hace 10 días cuando decidió hacer un acto público en el que terminó criticando a Kast, etcétera, etcétera. Pero Kast es tan ultraderecha que ha dicho, si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. Eso prácticamente tiene elegido a Gabriel Boric, que es el candidato de la izquierda del que hablaba Ricardo, del que me preocupa su extrema juventud, no tanto por su edad, sino por su inexperiencia, porque todos los partidos de izquierda están tratando de ver cómo moldean su posición paralelamente al proceso de la constituyente. Y esos partidos han puesto en su programa, y Boric lo mantiene en su programa, por ejemplo, el que las juntas directivas de las empresas, en su programa de gobierno, deben ser paritarias entre empresarios y trabajadores. Yo puedo tener muchas teorías acerca de las ventajas o desventajas de un esquema de ese estilo, pero si emana no de una teoría económica o empresarial, sino de una teoría política que dice la mitad de las juntas directivas deben estar ocupadas por trabajadores, me parece que es la mejor manera de acabar con el dinamismo del sector privado y la inversión en Chile. Puede ser que eso se desmonte de aquí al final, ojalá se desmonte, ojalá se modere Boric, pero está tan marcada la diferencia con el candidato de derecha Kast que creo que Boric va muy tranquilo y por lo tanto con pocos ánimos de irse hacia el centro. Ya. Finalmente, Gina, ¿qué puede aprender Colombia de Perú? Yo creo que lo que estaba diciendo Ricardo, y creo que eso nos encamina hacia el segmento final de esta discusión, si usted, Gina, lo considera así, que es Colombia. Y es que no podemos llegar a una segunda vuelta donde dominen más los odios que las afinidades. Colombia ya ha vivido una elección presidencial pasada, en la que lo que llevó a los votantes a las urnas fue más la resistencia a un candidato que su afinidad con el candidato por el que votó. En las últimas elecciones en Colombia se votó contra un candidato más que por un candidato. Y eso, por supuesto, es la tendencia internacional en la medida en que se profundice la polarización. ¿Qué podemos aprender de Perú? Que una segunda vuelta en la que lleguen dos candidatos con mucha desfavorabilidad es una tómbola, de ahí puede salir cualquier cosa. Y Colombia no se puede dar el lujo de llegar allá, sobre todo en circunstancias como las que mencionaba Ricardo, en las que la mayoría de los votantes se considera de centro. Si ese centro no termina encarrilándose con una viabilidad electoral en la segunda vuelta, con un candidato fuerte en primera vuelta que pase a segunda vuelta, termina sencillamente una elección similar a la de Perú, guarde todas las proporciones, si quiere, similar a la del año 2018, en la que muchísima gente votó en contra y no a favor, y eso profundiza polarización y da lugar a resultados absolutamente insólitos y quizás indeseables, Gina. Mauricio, muchísimas gracias por esa opinión. Ya que usted toca el tema de Colombia, como el tiempo corre, vamos a tener una pregunta para nuestro público a esta hora, para que ellos puedan votar y miramos los resultados en directo y entramos a hablar entonces con Ricardo en este preciso momento. Ahí va a estar la pregunta en pantalla. Para nuestro público, las personas que están conectadas, teniendo en cuenta que durante el 2022 se realizarán las elecciones presidenciales de Colombia, ¿cuál de los siguientes aspectos considera que debería ser el punto de trabajo más importante del próximo gobierno? Una opción, sostenibilidad fiscal. Segunda opción, inversión. Tercera opción, seguridad nacional. Cuarta opción, balance exportaciones-importaciones, también lucha contra la corrupción, educación, lo hablaron esta mañana también, o creación de empleo, o finalmente relación con Estados Unidos y China. Mientras la gente está votando esta pregunta de cuál sería el tema más relevante para Colombia el próximo año, quisiera ir con Ricardo a esta hora para hablar precisamente de sostenibilidad fiscal.
puntualmente en Colombia, porque muchos coinciden que ese es el gran reto o uno de los principales retos para el próximo gobierno y para los próximos años en Colombia. Mi pregunta, Ricardo, es ¿cómo va a ser posible esto en medio de tantas demandas sociales, en medio de un aumento de la pobreza, de la informalidad, de menores recursos? ¿Cómo se va a lograr un equilibrio entre ambos aspectos? Bueno, ese es el primer comentario que te iba a hacer, que creo que el contexto económico va a ser muy distinto. Que esto que me dices del aumento de la pobreza, de la informalidad, etcétera, describe magníficamente bien el año 2020. No así el año 2021, y menos las perspectivas, digamos, de cara al 2022, cuando la gente va a estar votando. Va a haber cambiado un poco el sentimiento económico. Yo digo, el problema central de América Latina no es un problema fiscal, no es un problema macroeconómico, es un problema de crecimiento. Que las economías, cuando se cayó el precio del petróleo en el 2014, Colombia venía creciendo bien desde el 2004 hasta el 2014 con el superciclo de los commodities, y en el año 2014 le tocó absorber una gran caída del precio del petróleo que se agravó en el 2015, en el 2016, y administrar en cierto sentido esa escasez de recursos, una economía que creció mucho menos. Lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Perú. De modo que esa dinámica que llevó a ese malestar, en este momento está cambiando. No sé si está cambiando un poco demasiado tarde para las elecciones, etcétera, pero el sentimiento yo creo que va a estar cambiando. Colombia se debería estar discutiendo, en mi opinión, la forma como va a crecer, la forma como se va a aprovechar de las nuevas oportunidades del mundo. En este momento, como bien dijimos, Mauricio y los miembros de la misión de internacionalización y yo, que habían oportunidades para crecer que tienen que ver con el nearshoring de actividades hacia lugares más cerca de los Estados Unidos que China, y entonces capturar esas cadenas de valor. Hablamos de las posibilidades del teletrabajo y de la digitalización. Es increíble, una pyme hoy en día puede exportar a través de la plataforma de Mercado Libre. Hay una empresa que es un unicornio. Un unicornio vale más de $1.000 millones, cuyo modelo de negocio es ayudar a las pymes a vender a través de Mercado Libre. La empresa que ayuda a las pymes a vender en Mercado Libre vale más de $1.000 millones. Tenemos que ayudar o sea, el teletrabajo permite que Colombia de pronto se lleve hacia los egresados universitarios una gran cantidad de actividades que ahora se pueden hacer remotamente para el mercado mundial. Creo que viene toda esta ola de crecimiento verde que va a permitir cambios importantes en los lugares donde se producen las cosas. En este momento el mundo es plano energéticamente, en el sentido de que el petróleo es tan barato de movilizar que países pobres en energía como Corea se pueden especializar en productos intensivos en energía como el acero. Eso yo creo que no va a ocurrir en la economía del futuro. Todas esas actividades intensivas en energía se van a tener que desplazar hacia los sitios ricos en energías verdes. Eso va a abrir oportunidades de crecimiento. De modo que lo que debería estar hablando Colombia es cómo garantizar que el crecimiento que venga sea un crecimiento fuerte e inclusivo y que se aproveche las oportunidades tecnológicas. Porque una economía creciendo y generando empleos y demás es una economía que va a estar pagando muchos impuestos y donde el manejo del problema fiscal se hace mucho más sencillo. Entonces, me parece que el centro de la discusión en Colombia debe ser cómo construir el país que quieren, cómo transformar el nivel de vida de Colombia a un nivel de vida mucho más alto, absorbiendo tecnología, adaptándole a las condiciones y aprovechando las oportunidades. Y creo que esa actitud de construir país de oportunidades de futuro que se vienen, yo creo que debería ser el centro de la discusión política del país.
Muchas gracias, Ricardo. Quisiera lanzar a esta hora otra pregunta a nuestro público que está conectado con nosotros a esta hora. Vamos inmediatamente con la pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Ahí está, según su perspectiva, ¿cómo cree usted que estará la situación económica de Colombia, de este país, en los próximos 12 meses, teniendo en cuenta el panorama actual? A, mejor; B, peor; C, igual; o D, no sabe, no responde. Y mientras están respondiendo nuestros espectadores a esta hora, quisiera preguntarle a Mauricio específicamente cómo él ve que cambiaría el entorno económico y político en Colombia si llega un gobierno de izquierda, tal y como lo muestran los sondeos actualmente. Primero, empiezo por el final, Gina. Los sondeos efectivamente muestran que el candidato de oposición de izquierda, Gustavo Petro, del Pacto Histórico y la Colombia Humana, lleva no solamente mucho tiempo liderando las encuestas, desde que empezaron a hacerse encuestas razonables para estas próximas elecciones, sino que se ha recuperado de una caída que tuvo durante el paro nacional. La favorabilidad de Petro por allí en mayo, junio, fue en abril, mayo más bien, sufrió un golpe duro y yo creo que ese golpe se le puede imputar a la asociación que hizo la gente muy directamente entre los disturbios, los bloqueos, la primera línea, Gustavo Bolívar, el alfil principal de Petro y la posibilidad de que la Colombia Humana llegue al poder. La noticia no es esa, que ya la vivimos, sino que en los últimos sondeos Petro viene recuperando nuevamente terreno. Y la segunda noticia, que son en realidad tres noticias que creo que vale la pena destacar. La segunda, que no obstante que Colombia, como otros países de América Latina, esté saliendo de su peor crisis económica y social de varias décadas, peor crisis económica y social de varias décadas, el candidato de la izquierda de oposición, y algunos de ustedes le podrán poner también el rótulo de populista, ese candidato no ha subido del 40% de favorabilidad. En otro país que tuviera esa situación de crisis económica y social, con tantos apremios y tantas necesidades de la población, quizás un candidato de izquierda, de oposición y con toques populistas podría estar en el 60 o 65% de favorabilidad. Creo que lo segundo que hay que destacar es que no ha pasado del 40% de favorabilidad. Hay distintas razones para eso, la podemos discutir en otro momento. Eso no quiere decir que no sea un candidato viable, va a depender mucho de quién pase a la segunda vuelta. Pero el tercer aspecto que conecta con la respuesta, Gina, a la pregunta, es que hemos notado cómo en las últimas 2 semanas, a medida que ha ido mejorando en las encuestas después del tropiezo del paro nacional y los bloqueos y la primera línea, Petro ha ido endureciendo su discurso. Si ustedes hacen un poco de memoria, en 2 semanas ha hablado en 2 ámbitos distintos, con 2 protagonistas distintos de sus aseveraciones sobre procesos de expropiación. Uno, una cosa con gran impacto político, la expropiación a las tierras que, no uso la palabra expropiación en ese momento, pero que las tierras inútiles que tiene el expresidente Álvaro Uribe, se las compraría la nación bajo mi gobierno, etcétera, etcétera. En Colombia existe la figura de expropiación con indemnización, por lo tanto, basta llenar los espacios para terminar encontrando la palabra. Pero después, una semana siguiente, la semana pasada, también refiriéndose a un congresista del Centro Democrático y diciendo que los terrenos donde está el Hotel de las Américas en Cartagena, que esos terrenos aparentemente se le quitaron a las comunidades negras y que bajo su gobierno, que será un gobierno no expropiador, pero que sí reintegrará las propiedades, esos terrenos llegarían a sus legítimos dueños. Esas frases no se le oían a Gustavo Petro hace 3 meses, ni 5 meses, ni 6 meses. Esas frases son señal de una radicalización de su discurso que está rindiendo frutos desde el punto de vista de las encuestas y que creo yo que está jugando entre comillas, a diluir el centro, a consolidar la polarización, que creo que es lo que está haciendo también el Centro Democrático en el extremo derecho, consolidar la polarización y garantizar que llegan los dos a la segunda vuelta.
El centro no solamente tiene problemas para escoger su candidato, encontrar que hay como llevar unas consultas que sean efectivas, no diluirse y no dividirse, sino que está encontrando el problema de que los extremos están jugando cada vez más duro a la polarización. Más allá del discurso polarizador, yo diría que el mayor testimonio que tenemos de Gustavo Petro como gobernante lo encontramos en su alcaldía de Bogotá, donde hubo unas inmensas dosis de retórica, provocación, frases para tratar de pasar en los libros de historia, una inmensa animadversión por el sector privado que no llevó a instaurar, ni mucho menos, un modelo con los ímpetus del estilo de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, pero que tampoco permitió en ningún momento un entorno favorable para la inversión y la gestión del sector privado. Y además de eso, con algunos exabruptos, como el caso de las basuras, como el caso del acueducto, etcétera, etcétera, que llevan a pensar que sigue siendo una persona impulsiva, ególatra, que oye poco y que tiene como esos instintos y esos ímpetus con unas dosis de animadversión seria hacia el sector privado. Entonces, pues lamentablemente creo que ese sería un escenario en el que, en el menos peor de los casos, tendríamos algo totalmente opuesto a lo que está diciendo Ricardo. No hablaríamos de crecimiento, no hablaríamos de oportunidades de productividad, no hablaríamos de nuevos enfoques de modelos de desarrollo, sino que hablaríamos de cómo diablos lidiar con unos desequilibrios que se profundizarían bajo un gobierno de ese estilo. Mauricio, muchísimas gracias por esa visión. Bueno, ya tenemos que ir cerrando este panel. Un minutico para Ricardo, no sin antes decirles un poco los resultados a la primera encuesta. Nuestro público dice que el principal tema para Colombia el próximo año será la lucha contra la corrupción, un 34%, seguido por la creación de empleo y luego en un tercer lugar la seguridad nacional. Ricardo, por favor, un minutico ya a manera de conclusión para finalizar el panel, un poco contrastando, ¿no? Con lo que nos acaba de decir Mauricio, que todo dependerá de la situación política. Sí, o sea, yo creo que, no sé, vi la revista Semana, me la pasaron y entonces, claro, aparece Petro de primero en las encuestas de primera vuelta, pero con un techo. Entonces, lo que viene ahora es decantar quiénes son los candidatos que llegan a la segunda vuelta. Y lo que me preocupa un poco de la dinámica colombiana es que no hay un mecanismo claro donde todos se miden a la vez, no hay estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que hay en Argentina. Entonces, por ejemplo, los candidatos de centro tienen que estar recogiendo firmas para inscribirse, pero no están compitiendo en las primarias que van a haber en marzo. Entonces, no es tan claro que hay un evento donde se decantan quiénes son los líderes de cada campo para que sean esos líderes los que se pasen, o sea, tengan un proceso un poco más ya limpiado en primera vuelta. Pero, entonces, digamos, me preocupa la mecánica política colombiana que de pronto afecta el resultado. Pero debo decir que realmente ustedes tienen unos candidatos excepcionales, tienen unos candidatos de primera, de gente de primer orden, una capacidad de talla mundial, gente muy, muy buena. Y el hecho de que gente así esté decidiendo participar en la política y medirse y contribuir, dice algo muy sano de la sociedad colombiana, y yo espero que, bueno, que eso lleve a mucha gente a querer participar constructivamente en las decisiones de política del país, porque creo que, digamos, o sea, ustedes tienen con qué. Estoy muy impresionado por el cuadro de candidatos que están aspirando a la presidencia y que espero que logren entusiasmar a los colombianos sobre un sendero más constructivo. Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos desde Boston. Y Mauricio, muy rápidamente, en un minutico su conclusión y ya vamos con la siguiente charla. Creo que va muy en el sentido de lo que planteaba Ricardo hace un momento. Yo pocas veces había visto un conjunto de candidatos con tantas capacidades como los que estamos viendo en este momento. Habrá gente
que nos está viendo en este momento y dice, no, pero qué exageración, qué absurdo, pero ¿cuáles candidatos buenos? Si ustedes agarran las capacidades de una inmensa cantidad de candidatos que están a lo largo de todo el espectro, pero principalmente concentrándose alrededor del centro, uno diría, por mal que nos vaya con el peor de estos candidatos, nos iría mejor que con un candidato X salido de la nada advenedizo. Ojalá, dentro de sus múltiples virtudes que tienen estos candidatos, se encuentre la de la humildad y la capacidad de la concertación. Ojalá lleguemos a la primera vuelta con un solo candidato de centro, o si ustedes quieren, con un candidato de centro y también un candidato de derecha que sea razonable, para tener de dónde escoger. Yo creo que Gustavo Petro es tremendamente inteligente. Eso es lo que a mí más me preocupa personalmente, porque no es mi favorabilidad política, que es inteligente, capaz y un animal político de aquellos. Si fuera un pintado en la pared, pues no estaríamos en estas discusiones. Ojalá en el centro y ojalá en la derecha haya candidatos igualmente idóneos, pero uno por cada lado. Si el centro va con más de uno, estamos fritos. Muchas gracias, Mauricio, también un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a los dos. Para finalizar, la respuesta a la segunda pregunta que les dije, para ver un poquitico el vaso medio lleno y también un poco de optimismo para el próximo año. El 60% de los colombianos que nos siguen a esta hora cree que la situación del país en los próximos 12 meses será mucho mejor que la actual. Con esto llegamos al final de este panel y seguimos ahora con la agenda.